A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si una de las ideas más comunes, más repetidas sobre una importante tradición teológica, estuviera en gran medida equivocada? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en un libro que, literalmente, cambió el panorama académico sobre la teología reformada. Cristo y el decreto de Richard A. Muller. Es un estudio que desafía esa noción de que la predestinación es el centro frío y calculador de este pensamiento, para mostrarnos un corazón mucho más cálido y, sobre todo, centrado en Cristo. Y para empezar con fuerza, miren esta cita. Es de James Leo Garrett Jr. y creo que captura a la perfección la tesis revolucionaria del libro de Muller. La idea de que la predestinación no es el principio que guía todo el sistema reformado es precisamente el mito que este análisis, siguiendo a Muller, va a desmantelar pieza por pieza. Bien, ¿cómo vamos a desempacar todo esto? Seguiremos una ruta muy clara. Primero, vamos a ver por qué este libro es tan revolucionario. Luego, analizaremos ese famoso mito del calvinismo centrado en el decreto. Después, y esto es lo más importante, veremos la evidencia que presenta Muller para poner a Cristo en el centro. Y finalmente, hablaremos del impacto de esta obra y cerraremos con una invitación. Muy bien, entremos en materia. Miren, Cristo y el decreto no es simplemente otro libro de historia, es una reevaluación académica monumental. Cuando se publicó, básicamente obligó a toda la comunidad académica a detenerse y preguntarse si de verdad habían entendido mal la teología reformada durante décadas. Así de importante fue. Y todo el libro gira en torno a esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Cuál es realmente el motor, el principio organizador de la teología reformada en sus inicios? ¿Es un sistema filosófico que arranca de un decreto abstracto de Dios? ¿O es algo completamente diferente? La respuesta que Muller nos da no solo es diferente, sino que cambia por completo la forma en que leemos a figuras como Calvino, Ursinus y Perkins. Ahora, para poder apreciar lo que hizo Muller, primero tenemos que entender el problema que estaba enfrentando. Y el problema es una caricatura muy extendida, una simplificación de la teología reformada que muchos, tanto dentro como fuera de la tradición, habían llegado a aceptar casi como un hecho indiscutible. Esta es la imagen clásica, ¿no? El calvinismo como una especie de jaula de hierro lógica. La idea de que todo empieza con la predestinación y a partir de ahí, cada una de las demás doctrinas se deduce casi matemáticamente. Claro, esto pinta un cuadro de un racionalismo frío casi determinista. Pero, a ver, esta caricatura no salió de la nada. Muller hace un trabajo casi de detective y rastrea sus orígenes hasta los académicos alemanes del siglo XIX. Eruditos como Wilhelm Gass o Alexander Schweitzer, muy influenciados por la filosofía de su época, leyeron la teología post-reforma a través de esos lentes. Ellos fueron los que propusieron que los sucesores de Calvino habían abandonado el enfoque bíblico de los reformadores para construir sistemas metafísicos gigantescos en torno a la idea de la causalidad divina, convirtiendo así la predestinación en el dogma central. Y esta tabla lo deja clarísimo. Es como ver dos universos paralelos. A la izquierda, la caricatura, un sistema que arranca de la predestinación, que ve a Dios principalmente como una causa primera y que termina en un racionalismo distante. Y a la derecha, la tesis de Muller, un sistema cuyo corazón es la cristología y la salvación, que ve a Dios primero y antes que nada como Salvador en Cristo, y cuyo resultado es una piedad vibrante, viva, centrada en Cristo. El contraste es total. Pasemos ahora a la parte medular de este análisis. Veamos cómo Muller construye su caso. Y esto es importante. No lo hace con opiniones, sino con un examen minucioso, casi forense, de las fuentes primarias. Analiza a los teólogos clave de la época en sus propios términos, en su propio contexto. Y claro, ¿por dónde empezar mejor que con el mismísimo Juan Calvino? Si la caricatura fuera cierta, aquí deberíamos encontrar la semilla de todo ese sistema centrado en el decreto. Pero lo que Muller nos muestra es algo muy diferente. Aquí está el punto crucial para Calvino, y es fascinante. La seguridad de la salvación no se encuentra intentando espiar un decreto secreto y eterno de Dios. No, se encuentra mirando a Cristo,
De hecho, Calvino llega a llamar a Cristo el espejo de nuestra elección. ¡Qué imagen más potente! Porque es en Él, en su obra, en la promesa del Evangelio, donde vemos el amor de Dios hecho visible y concreto. La certeza viene de la palabra que nos llama. Las buenas obras son importantes, claro que sí, pero son confirmaciones que vienen después, son el fruto de la fe, no la raíz. Todo el sistema está orientado a la salvación en Cristo. Sigamos adelante. Veamos cómo se desarrolla esta idea. Zacarías Ursino es una figura clave. Es uno de los autores del famosísimo Catecismo de Heidelberg. Si la teología reformada se hubiera vuelto más rígida y metafísica después de Calvino, pues uno pensaría que Ursino es el lugar perfecto para encontrarle evidencia. Esta cita del propio Müller es muy reveladora. Cuando habla de la economía de la salvación, se refiere a la historia, al plan de salvación tal como se va desarrollando en el tiempo. Creación, caída, redención en Cristo. Así que el enfoque de Ursino, según Müller, no es abstracto y filosófico, es narrativo, es histórico. El argumento estructural aquí es clave. ¿Dónde coloca Ursino la doctrina de la predestinación en su sistema? Müller demuestra que no la pone al principio de todo, como si fuera la primera pieza de un dominó. La introduce mucho después, dentro de la sección sobre la salvación, y específicamente después de hablar de la Iglesia. ¿Y por qué ahí? Porque su propósito es pastoral. Es para asegurar a los creyentes que su salvación y su lugar en la Iglesia no dependen de ellos mismos, sino de la gracia soberana de Dios, dándoles así un profundo consuelo. Una vez más, la obra de Cristo es el centro de la acción. Nuestro último ejemplo es William Perkins, un teólogo inglés de finales del siglo XVI. A menudo, a él se le ve como el ejemplo perfecto del escolasticismo protestante. Su obra más famosa, La cadena dorada, con todos sus diagramas y su lógica de causas y efectos, parece ser la prueba irrefutable de la caricatura. Pero Müller nos invita a mirar más de cerca. Esta cita lo cambia todo. La cadena dorada no es un mapa metafísico del universo, es un mapa detallado del camino de la salvación. Es un intento de trazar, paso a paso, el proceso por el cual Dios salva a los pecadores, desde la eternidad hasta la gloria. Y esto lo deja clarísimo. El propio título, La cadena dorada, es una referencia tradicional a Romanos 8, ese pasaje que describe cómo Dios llama, justifica y glorifica a los que predestinó. Lejos de ser un racionalista frío, Perkins era conocidísimo por su piedad, por su enfoque práctico. Incluso se le ha llegado a llamar padre del pietismo. Su teología estaba profundamente centrada en la unión del creyente con Cristo, usando la vida misma de Cristo como el modelo para la vida cristiana. El objetivo final siempre fue pastoral, la seguridad del creyente y el fomento de una vida santa. Bien, ya que hemos visto la evidencia, pasemos a considerar la importancia de esta obra. El análisis de Müller no fue un simple ajuste, un detalle menor. Fue, de verdad, un cambio de paradigma en cómo se estudia la ortodoxia reformada. La propia historia de publicación del libro habla por sí misma. Con varias ediciones a lo largo de más de 20 años, ha demostrado su relevancia y su poder de permanencia. Y es increíble que en el prefacio de 2008, Müller afirmara que, a pesar de todo lo que había aprendido en esas 2 décadas, sus conclusiones fundamentales no solo se mantenían firmes, sino que eran las mismas. Eso es un testimonio del poder de su investigación original. Entonces, ¿cuál es su legado? Podemos resumirlo en 4 puntos clave. Primero, tuvo la valentía de desafiar una interpretación académica que había dominado por casi 100 años. Segundo, y lo más importante, restauró a Cristo y la salvación a su lugar correcto, en el centro del sistema. Tercero, demostró que la teología post-reforma no fue una ruptura con los reformadores, sino un desarrollo, una codificación de sus ideas. Y cuarto, nos ofrece una forma mucho más rica y pastoral de leer a estos teólogos. Y esta cita final sobre su impacto creo que lo dice todo. La fuerza del trabajo de Müller no está en la opinión, está en la investigación exhaustiva. Lo que James Merrick señala aquí es que para contradecir a Müller no basta con no estar de acuerdo, hay que hacer el mismo trabajo monumental de leer las fuentes originales en latín. Esto subraya el peso y la autoridad académica de su estudio. Y así llegamos a nuestra sección final. Después de analizar la tesis, la evidencia y el impacto de este libro, la conclusión natural es, por supuesto, una recomendación.
Al final del día, el libro de Müller hace mucho más que corregir un simple error histórico. Es una invitación a leer a estos teólogos con ojos nuevos, a descubrir no un sistema filosófico frío y distante, sino una piedad profunda, vibrante, centrada por completo en la obra salvadora de Cristo. Es la recuperación de una herencia teológica increíblemente rica. Para quienes deseen profundizar en este tema tan fascinante, el libro de Müller es, sin duda, el siguiente paso. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.